Buen día, encantada de estar aquí, encantada de estar en este programa. Gracias por tu invitación y agradecida por toda esa maravillosa audiencia que está seguro disfrutando de este espacio. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no?, por la presencia aquí. Un tema muy importante el que vamos a tratar, sobrepeso y obesidad. Haciendo hincapié en las estadísticas que son de conocimiento de nuestra comunidad y que se publicaron en el informe de ENSANUD, que es la encuesta nacional de salud que se la ha realizado a nivel de toda Latinoamérica, cuenta que de 10 personas en Ecuador, 6 padecen de sobrepeso u obesidad. Y esto va en crecimiento y se lo va viendo más en niños preescolares, en escolares y en adolescentes. Y es un problema que no solamente es cuestión de peso. A más de la cuestión de peso es la repercusión en muchas situaciones corporales y que pueden dar afecciones a inmediato, mediano y largo plazo. Y eso contribuir a un deterioro de la calidad de vida de las personas. Es un problema que se nos está saliendo actualmente de las manos y que pues en cuanto a su manejo, asimismo como tiene un gran enfoque científico, también tiene un gran enfoque empírico y mucha novelería al respecto. Y cada quien se vuelve experto en el manejo de esta situación. A alguien le dio resultado tal cosa, y esto se vuelve una comunicación de voz a voz y las cosas se nos van saliendo de las manos. ¿Por qué? Por los hábitos que estamos viviendo actualmente. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a hablar con nuestra experta al respecto. Muy bien, ¿cómo definimos cómo estamos en esta situación en cuanto a lo que vivimos actualmente en Ecuador? Sí, el problema de la obesidad, que es una pandemia a nivel mundial, Ecuador no escapa de esta realidad. Y pese a tener excelentes oportunidades de mantener una vida saludable, ya que pues tienen hermosos vegetales de temporadas todo el año y tienes maravillosas áreas para poder hacer ejercicio y tener una vida saludable, pareciera que necesitamos trabajar mucho en educación en este sentido. Las cifras están aumentando y cabe destacar un aspecto interesante, sobre todo la idiosincrasia de ese sobrepeso y esa obesidad en el ecuatoriano. Nosotros vemos con llamativa frecuencia que pacientes con sobrepeso tienen niveles metabólicos de alteraciones intensas, como incluso fuesen obesos grado 2 o obesos mórbidos. Un paciente con una obesidad grado 1, es decir, una obesidad discreta, tienen alta incidencia de elevación de lípidos, de glucosa, colesterol, en fin. Estamos hablando probablemente de que no solamente en el Ecuador está aumentando las tasas de sobrepeso u obesidad, sino que además, por ser una raza justamente más pura, menos mezclada, tiene una mayor incidencia de grasa abdominal tóxica, ¿no? Y no necesitamos incluso ver obesos mórbidos, como normalmente vemos en Estados Unidos, en Europa, obesos grado 3 o obesidad extrema, para nosotros ver que hay un problema, sino que incluso con pequeños índices de sobrepeso u obesidad ya estamos viendo alteraciones metabólicas significativas que repercuten en el funcionamiento de diferentes órganos y sistemas y por consecuencia calidad de vida, ¿no? E incluso en niños y adolescentes. Entonces es una situación que me parece sumamente importante que traigas a colación en estos espacios porque necesitamos apoyar a toda esa comunidad que quiere estar saludable, que requiere estar saludable, para que entienda que el problema del sobrepeso y la obesidad no son solo un asunto de kilitos de más o de que nos veamos bien o mal, es que esto está ocasionando serios problemas a nuestra salud y puede traer consecuencias a largo plazo que no queremos. Claro, es un factor de riesgo para enfermedades como el cáncer, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, para enfermedades metabólicas, es factor de riesgo para lesiones a nivel osteomusculares, columna vertebral, favorece el desarrollo de enfermedades articulares. Entonces, pues, como decimos, no es estética, no es solo peso, sino va más allá. Y quizá ese es el desconocimiento por parte de nuestra comunidad. Y Así eso es que mismo. no estamos educando, ¿no?
Justamente, y de hecho incluso cuando nos ponemos a ver qué órgano o sistema se libra del efecto de la obesidad, y no hay ninguno, de hecho hasta el cerebro, y hay estudios bien interesantes sobre el riesgo de Alzheimer y los cambios que se suceden a nivel cerebral cuando hay exceso de peso. Y el exceso de peso está demostrado científicamente que afecta tanto las conexiones interneuronales como la capacidad de procesamiento de información de la persona que lo posee, además de aumentar el riesgo de Alzheimer. Ya el Alzheimer se conoce hoy como la diabetes del cerebro, y todo esto está relacionado intensamente con el aspecto metabólico y con el peso que el paciente tenga, la persona tenga, incluso desde edades muy tempranas. ¿Cómo definimos a esta situación? O sea, ¿cómo catalogamos y cómo vemos más allá de una definición a esta patología? Sí, yo cuando estoy hablando de cómo definir la obesidad, además de un número del índice de masa corporal, que es el peso entre la talla al cuadrado, y bueno, y que las fórmulas que vemos en todos lados, y si usted tiene sobrepeso es por encima de 25 hasta 29.9, 30 en adelante es obesidad, y dependiendo del nivel, diferentes grados. Pero más allá de esto, la obesidad no la podemos ver como algo aislado, sino es el síntoma, la consecuencia de otra serie de cosas. Porque lo vemos muy frecuentemente en la consulta, la gente acude y te dice, yo no sé por qué estoy obeso. Y resulta que el asunto es que la obesidad es como la fiebre, es un síntoma que está trayendo como consecuencia, gritándonos que hay otra serie de consecuencias atrás, pero también hay otra serie de cosas adelante que lo están llevando a eso. Estilos de vida, manera de pensar, manera de alimentarse, cambios hormonales, metabólicos e incluso cambios psicológicos y la relación con la comida. Toda esta serie de cosas traen como consecuencia la obesidad. Entonces, ¿qué es la obesidad? Una condición multifactorial que debe trabajarse desde diferentes aristas para poder tener un resultado y una respuesta, digamos, oportuna y efectiva en las personas que lo presentan, y no tomarlo como chiste. A veces es un chiste, ¿no? Los kilitos de la felicidad y estoy desbordando de sabor. Simplemente es para restarle importancia a algo sumamente trágico. Yo creo que en una familia o una reunión de amigos nadie bromea con que alguien tenga cáncer. Le dices, no, es que estás tan generoso que multiplicas tus células, ¿no? Nadie diría eso, ¿verdad? Nadie dice eso. Pero sí todo el mundo bromea con los kilos de más, y resulta que es algo de seriedad y de importancia, quizás tanto como cualquier otra patología, y a la cual, como le digo mucho a mis pacientes, demos gracias que por lo menos esto tú lo estás viendo. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? Tu cuerpo te está manifestando a través del exceso de peso que tienes algo que hacer. ¿Qué vas a hacer? No es solamente reírte o dejarlo pasar. Es como que te rieras y dejaras pasar una presión alta, o te rieras y dejaras pasar una tumulación que aparezca de repente en tu cuerpo. Entonces, es importante que entendamos que hay que tomar cartas en el asunto, y cada uno de los que escuche este programa piense, ¿qué puedo hacer yo? ¿Estoy realmente haciendo lo que requiero para que mi peso y mi salud sean los que necesito para la calidad de vida que quiero? Y esa pregunta es importante. Eso es importante. ¿Qué es lo que nos ha llevado, además de que hemos definido de una forma muy, muy distinta, ¿no? Más allá de eso habíamos dicho, más allá de medidas y números, ¿no? Es la definición del fondo que tiene este asunto. Pero, ¿qué es lo que nos ha llevado a que se haya convertido en una pandemia a nivel mundial? ¿Qué es lo que ha hecho? Y en cifras aquí en Ecuador, precisamente, que van cada vez en aumento, y que pasamos haciendo campañas, sobre todo a nivel institucional, ¿no? A nivel institucional público, pasamos haciendo ferias de salud en las cuales determinamos el índice de masa corporal, pero las cosas siguen en aumento. Cada año se hace la encuesta en salud, esta se llama en salud, y cada año pues las cifras suben en vez de haber bajado. Habíamos dicho en programas anteriores que 10 años que han pasado de un gobierno que estuvo en el poder y que se hizo mucha infraestructura en cuanto a edificios de salud, pero en un libro que habían sacado médicos a nivel en Quito,
ellos encontraban que la población de Ecuador está más enferma que hace 10 años. Y lo que siempre hemos dicho, irónicamente, nos alegramos que atendemos más pacientes en los diferentes centros de salud, cuando deberíamos decir hemos visto menos pacientes porque nuestra población está tomando conciencia de su cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado a que esta situación se nos está saliendo de las manos o se nos salió ya de las manos? Sí, eso que usted ha comentado es sumamente importante, ¿no? El enfoque, y ha sido probablemente uno de los aspectos protagónicos a nivel mundial, que es el enfoque curativo de la medicina y no el enfoque preventivo y educativo. La prevención y educación no es atractiva para la mayoría de los médicos y es por eso que nosotros, ¿quién nos educa en salud? Los medios de comunicación. Entonces nos educa en salud, como usted bien decía al inicio del programa, el que tenga más marketing, el que te ofrezca villas y castillos y el que sepa manejar tu cerebro y tus medios de comunicación. Entonces comemos y vivimos los que nos quieren vender, gente que no está preparada desde el punto de vista de salud, sino gente que está preparada en el punto de vista de mercadeo. Como les llamamos los influencers. Los influencers, exactamente. Entonces, de hecho, yo le digo siempre a mis pacientes, a mis amigos, nosotros tenemos desde la base médica y de las bases de las personas que realmente estamos trabajando en esto, hacernos influencers de salud, ¿no? Eso es un papel que los médicos y todas las personas que estamos en este ambiente tenemos una responsabilidad impresa, así como hacernos eco de las cosas que debemos y no debemos permitirle a nuestros pacientes educarlos, porque hay muchas oportunidades. Los pacientes generalmente cuando se educan te dicen, wow, me quitó la venda de los ojos, pero siempre ha estado ahí la oportunidad, pero ¿quién se lo dice? ¿A quién le conviene decirle compre este empaquetado versus compre esta manzana? Que incluso la manzana no la tienes ni que comprar, a veces se le da hasta en el patio de su casa. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros como médicos, más allá de curar o más allá de ver pacientes, es trabajar en responsabilidad social con nuestra población. Mientras más pacientes enfermos tengamos, es una pregunta individual que debemos hacernos cada noche. ¿Qué estoy dejando de hacer? Estoy llegando tarde. Claro, exactamente, es lo que decíamos, nos hemos muestrado, al menos las instituciones que yo he trabajado siempre, el director sacaba los documentos y decía, miren, estos son los partes diarios, ¿no? Miren cuántos pacientes hemos visto, pero como acabamos de decir, la población está más enferma. Exacto, Claro. Y de hecho, ¿cuáles son los centros de salud que están dedicados a la educación a la población y a hacer actividades educativas en la población? Los centros de atención tipo 1 o tipo A, en los cuales están médicos generales que también están con sus espacios y con sus deficiencias y no manejan a veces todo el conocimiento que requieren para dar respuesta a la población. ¿Dónde están los médicos especialistas? En los niveles 2 y 3 de atención, en los cuales no hay programación y espacio para educación a la población, ni siquiera a los médicos de atención primaria. Entonces, es importante que los médicos especialistas tomemos espacio para poder educar a los médicos de atención primaria sobre las técnicas y cosas importantes que la población debe tener y se transmita una información actualizada y unificada, y asimismo los médicos de atención primaria enamorarse de la educación y la prevención porque es la base de una sociedad saludable. Entonces, como que el problema es la falta de educación. A todo nivel, sí, a todo nivel. Sí. Y por eso, incluso como trabajar en este tipo de estrategias sobre la base médica es un poco complejo, ya que requiere intervenciones gubernamentales y estructuras bastante desafiantes desde el punto de vista administrativo. Cada uno de nosotros como médicos especialistas y como médicos en cualquier área tenemos que hacer nuestro granito de arena. En lo personal, por eso aprovecho para invitarte y para invitar a toda la audiencia a que visite mis redes sociales donde nosotros estamos colocando. Yo trabajo con un equipo que me ayuda a multiplicar salud y tenemos el eslogan Hagamos viral la salud,
justamente tenemos webinars gratuitos, tenemos informaciones, transmisiones, material informativo. ¿Para qué? Para que la gente empiece a educarse. Realmente el éxito de un médico es cuántas vidas puede tocar para transformar de manera positiva. Y si puedes transformarlas antes de que llegue una condición irreversible como alguna enfermedad, pues estamos aún mejor. Eso sí, es importante, ¿no? Nosotros debemos transformar las vidas. Nuestros pacientes no tienen por qué saber muchas cosas, ¿no? Porque es así. No podemos establecer también juicios de valor sobre los pacientes, porque si no han tenido una suficiente educación, nosotros no podemos siquiera criticar. Esta situación, como hemos visto, es la punta del iceberg. Así y debajo hay una serie de bases que forman la base de este iceberg, que están bajo el agua y que no se ven, solamente se ve la punta. Es decir, la punta es la gente subida de peso y las personas a veces estéticamente incorrectas, ¿no? Que es lo que pensamos dentro del modelo que se nos ha puesto. Sin embargo, al margen de eso, hay muchas situaciones, y entre ellas la más grave es la falta de conocimiento y la falta de educación, no solo de la población, sino también de los profesionales, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, siempre cuando comentamos sobre la salud y la belleza, y yo le digo, mire, en este aspecto de sobrepeso o obesidad, que las pacientes, ay, pero es que yo no me veo bien o me veo bonita, digo, no solamente es verse, sino estar bien, ¿no? No es verse bien nada más, sino estar bien. Cuando vemos el concepto belleza, las gorditas de ahora eran las bellas de la época contemporánea, eran las bellezas de los cuadros de la época contemporánea. Así fue. Y, Así es. y las bellas de ahora se hubiesen plasmado en un cuadro de la época contemporánea y hubiesen sido las huesudas horribles, ¿no? Claro, así es. ¿Y quién nos ha vendido qué es bonito y qué es feo? Eso. La sociedad, el mercadeo. Entonces, eso. El ir más allá de eso y rescatar el concepto de salud plena como el objetivo único a perseguir en una sociedad sería realmente valioso, porque trasciende más allá del mercadeo que nos han querido imponer y que, bueno, tradicionalmente se ha manejado a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bello lo bonito? Lo bello, lo bonito es lo saludable. A veces no, y justamente por eso tenemos incluso situaciones de adolescentes desesperadas por perder peso y ponen en riesgo su salud de manera irresponsable, desesperada y a veces sin conocimiento, a hacer dietas extremas o hacer situaciones extremas que solo por perder peso. Entonces, no es perder peso, es ganar peso saludable, es decir, que ganes salud. Adquirir tu peso saludable incluye tener un estilo de vida saludable, pensamiento saludable, relaciones saludables, compañía saludable, alimentos saludables. Y cuando tengas un estilo de vida saludable, el peso saludable va a venir por añadidura. Exactamente. No como consecuencia, claro. Así como una fiebre, por ejemplo. Claro. Se quita, si tú tratas la infección, sí, resuelves la infección, se acaba la fiebre. Pero si le das un paracetamol para la fiebre y no resuelves la infección, vas a rebotar. Y es ahí donde vienen los famosos rebotes, porque la raíz del problema no la estamos trabajando. Y la raíz del problema es mucho más profunda en cada individuo y relacionada con múltiples factores. No es solamente el peso es un medidor, es un marcador, como decir la temperatura. Sí. Es la manifestación de que hay que hacer algo. Claro, sí, esa es una situación, más situaciones de depresión, de ansiedad, de trastorno, de malas relaciones familiares, ¿no? De malas relaciones laborales. Autoestima. La autoestima. Sí. Miedos, conflictos. E incluso empeorados o exacerbados por trastornos metabólicos, hormonales, porque todo juega sobre todo. Sí, exactamente. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos de obesidad tenemos que hacer una evaluación integral, mente, cuerpo, alma, todo, de manera completa. Para nosotros no solamente cambiar el peso, sino transformar vidas, transformar la salud y que esa persona adquiera la salud que requiere para siempre, que se haga administrador y dueño de su salud. Claro, muchas campañas han hecho las instituciones aquí, sobre todo, por ejemplo, en el manejo de los bares escolares. No ha cambiado la situación. ¿Qué será de hacer, no? Al respecto, aparte de que no se venden cosas saludables en los bares, también hay el otro mercado negro que está fuera de las instituciones educativas, que se siguen vendiendo, ¿no?
y educamos a padres y a madres, pero igual, más allá de su ambiente escolar, se vuelve nuevamente a malos hábitos de vida ya en sus hogares. Otra parte importante, ¿no? En cuanto al modelo que se nos vende en estético, que también puede atormentar a los seres humanos. Por el otro lado, también hay venta de ropa para personas con de talla XXL, que también es como que, en opinión personal, no estamos favoreciendo también o es asentando más la situación problemática. Sí, Por eso, ¿no? Más allá de la parte claro, es como reforzar el problema, ¿no es ¿no? Es cierto? decir, Sí, bueno, sí, ya, y te premio, ¿no? claro, La gente tenemos que educarla y por eso es que el espacio es tan importante, la educación. Por ejemplo, con el aspecto de los bares escolares. Los bares escolares es una excelente idea sí, si tuviésemos una población educada. El exactamente. asunto es que no podemos ver el fruto sustancial en un número contundentes el efecto de los bares escolares hasta que no eduquemos a los padres y a los niños sobre la importancia de una elección inteligente en su alimentación. Y a veces como es incluso algo social, porque los otros niños comen esto y yo también, entonces venimos con estos conflictos. Yo generalmente invito a los padres para que aprendan a hacer loncheras saludables y le den a sus hijos a llevar al colegio la lonchera saludable, pero hecha en casa. ¿Por qué? Porque no podemos dejarle la responsabilidad de elegir lo que le conviene en su cuerpo, en su alimentación, a un niño de 6 años que no sabe elegir, pues porque si los padres a veces no saben elegir la lonchera, mucho menos los niños. Claro, Entonces así le es. damos el dinero y va a comprar en el bar, ¿qué? Lo que compre el amiguito, lo que esté de moda o lo que simplemente le agrade al paladar, pero no necesariamente es lo que requiere para su nutrición y crecimiento y desarrollo adecuado. Entonces, cuando ni los padres a veces lo saben, mucho menos lo van a saber los niños. No podemos asumir que ellos tomen la responsabilidad de su alimentación, que es algo que influye poderosamente sobre su crecimiento, sobre su coeficiente intelectual, sobre su desarrollo, en un niño, esa decisión en un niño de 6 años. Entonces, papás, mamás, hay que Claro. tomarse el tiempo, hacerle loncheras escolares, que ellos lleven su lonchera escolar, que lleven su topper con su comida que le conviene. Es más trabajo, obviamente. Es Claro, más, ese es uno de los justificativos. pero podemos Claro, organizarlos y si todos en la familia lo hacen y lo ven algo normal, los niños no van a bramar por llevarlo. Es más, te cuento, por ejemplo, la experiencia que he tenido con mis hijos, ya, ¿no? sí, Yo tengo hijos de 14 y 16 años y todavía ellos llevan lonchera normalmente. exactamente, Pero que es que todos llevamos lonchera, o sea, papá sale con su lonchera, yo salgo con mi lonchera, los dos, ellos ven normal, entonces ellos ven normal levantarse y ver cada uno en un puesto su lonchera que se van a llevar, su vaso de jugo verde, o su leche de almendra, en fin, lo que se van a llevar una vez a la semana. A veces me dicen, mamá, hay una venta de algo en el colegio y queremos llevar dinero para colaborar. Bueno, ok, una vez a la semana lleva, pero todos los días llevan. ¿Qué pasa? Que de tanto llevar, y por supuesto nos ponemos creativos, ¿qué hacemos para hoy? ¿Qué hacemos para mañana? Ya todos los compañeros están esperando que ellos abran la lonchera para ver qué trajiste. Oye, ¿y qué te hicieron hoy? Cuando ella, mi hija, me dice, mamá, cuando vayas a hacer tal cosa, recuerda ponerme doble, porque siempre mis amigos me piden y les gusta cuando tú haces tal cosa que a ellos les encanta y que no venden en el bar y que ellos no. En fin, se hace toda una emoción. Cosa de que hay técnicas en las cuales los padres podemos atraer a los niños y atraer a la familia para que vuelvan a esas costumbres que saludables, es muy que importante, son claro, importantes y fáciles sí, y prácticas. Por supuesto, en vista de que ellos toda la vida han visto esto de la lonchera, ya, por ejemplo, ya la mayor, la de 16, me dice, mamá, te ayudo, yo hoy voy a hacer las loncheras, y entonces se para un poco más temprano y me ayuda y, hoy voy a hacer tal cosa que vi en Instagram, esta receta para la lonchera, perfecto. Entonces vas integrando a cada uno de los miembros del hogar a este tipo de actividades saludables que al final van sumando, cada paso va sumando. Puedes elegir en el bar una vez a la semana, no va a pasar nada, pero de los 5 días, 4 tú estás eligiendo lo que come no, tu hijo y exactamente. tú eres el responsable de lo que está haciendo. Pero aquí viene la parte social, ¿no? Por ejemplo, de que
yo ya cumplo cierta edad, 11 años, a veces 10, no es que mis compañeros llevan dinero y qué vergüenza yo seguir llevando la lonchera. Sí. Esa es una parte. Y eso depende de padres y de los educadores también. Absolutamente, sí. Absolutamente. Recuerdo una vez que trabajando en estos temas, entro a un colegio y veo una maestra en pleno recreo, la maestra con un hot dog y un tacho gigante de Coca-Cola sentada comiendo eso. Y yo decía, si la maestra come esto, ¿qué van a comer los niños? No les puedo pedir que coman ensalada de frutas o que coman un motepillo cuando la maestra se está comiendo un hot dog con bastante salsa y una Coca-Cola. Porque ellos imitan, ellos hasta aprenden por imitación. Entonces, vale, ¿qué estamos enseñando? Es un trabajo de educación a todo nivel. Si nosotros queremos trabajar obesidad y queremos trabajar salud, tenemos que integrarnos a todo nivel. Escuelas, padres, y esa integración debe ser organizada y liderada por médicos y educadores. Y aquí hay que hacer una comunión y restricta de ambas partes para lograr esa transformación de la sociedad hacia la salud que el Ecuador y que todo el mundo requiere. Es que se tiene que hacer política de Estado, ¿no? Eso es fundamental. Si no es una política de Estado no podemos cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque nos decimos a veces cada cambio de gobierno y a veces incluso dentro del mismo gobierno, cada cambio de ministro de Salud viene con sus implementaciones y sus ideas que tratan al fin y al cabo de ayudar. Pero la falta de continuidad rompe esa situación. Se quedan truncas muchas y muchas herramientas que estaban sirviendo. Nos referimos, por ejemplo, hace unos 10 años se vivía mucho este auge de las escuelas promotoras de salud y actualmente no se hace. En donde los médicos éramos menos protagonistas y más protagonistas eran los profesores y mucho más los niños y los jóvenes, ¿no? Y eran mucho más conscientes de sus problemas. Nosotros hacíamos una campaña y ellos manejaban la situación de prevención. Y luego, de cuando en cuando, íbamos a ver cómo están las situaciones. Y había incluso una competencia entre centro educativo y centro educativo, que quién es la escuela que más hábitos saludables propone, ¿no? Y eso sería importante. Sí. De hecho, Valentín Fuster es el cardiólogo más reconocido a nivel mundial sobre educación en salud y sobre todas las técnicas en prevención de enfermedades cardiovasculares. Insiste poderosamente en el hecho de que los médicos tienen que unirse a la educación en salud, que la educación en salud debe empezar desde la escuela, desde muy pequeños, y unir grupos para explicarle a los niños. De hecho, Valentín Fuster tiene excelentes estrategias que ha podido dividir en dos grandes grupos. ¿Cómo cambias el estilo de vida y de educación de los niños versus cómo cambias el estilo y vida de educación del adulto en el área de salud? Y Valentín Fuster dice que los niños cambian cuando les explicamos cómo funciona el cuerpo y para qué es importante lo que usas. Los adultos cambian cuando se unen en pares o iguales. Fíjate que cuando él habla de estos conceptos y con trabajos científicos ya que han llevado en escuelas de promoción de salud a nivel tanto en Estados Unidos como en España, es interesante ver esta respuesta porque uno pensaría que a los niños las explicaciones no le valen, ¿no? Sino a los adultos, y es todo lo contrario. A los niños las explicaciones a su nivel, obviamente, y entender ellos cómo funciona su cuerpo y cómo lo pueden cuidar es una herramienta súper poderosa, mientras que para los adultos explicarles pareciera no ser tan poderoso como sentirse aceptado y sentirse en un grupo. Entonces, los grupos para los adultos funcionan mejor, mientras a los niños les funciona más la educación. Entonces, él trabaja sobre la hipótesis de que hay que educar a los niños a su nivel y bajo su nivel de comprensión, pero hay que enseñarles desde muy pequeño cómo funciona el cuerpo, cómo lo puedes cuidar y cómo puedes, con tu responsabilidad y tus decisiones desde pequeño, empezar a crear la salud que requieres para que seas el adulto que deseas.
Muy bien, tocamos muchas aristas del manejo, ¿no? Pues ha sido una conversación muy salida del formalismo, de decir definición, síntomas, diagnóstico, tratamiento. Es que no, este problema ya lo sabemos, Claro. todos sabemos y en qué tratamiento caemos. Lo principal es educarnos en alimentación, pero nos falta otro punto muy importante del aquel triángulo de bienestar que nosotros hablamos en este programa, y que creo que dentro del triángulo vamos a poner el área que van abarcando los tres puntales, que son actitud positiva a la vida, que son alimentación saludable, ejercicio físico. Vamos a poner dentro del área de este triángulo educación, pero vamos a tocar el otro punto de la arista, que es el ejercicio físico. Fundamental. Sí. El ejercicio físico actualmente tiene montones de evidencia donde de manera sorprendente nos han demostrado que para lo que menos sirven es para perder peso. Sí, verdad. Montones de evidencia. Para lo que menos sirve es para perder peso. Exactamente. Excelente para que no haya el rebote, es decir, después que pierdas el peso no lo vuelvas a recuperar. En peso el ejercicio logra ser un 30%, 70% es alimentación. Pero en el caso, por ejemplo, de pacientes con obesidad, hay que elegir el ejercicio, porque no crean que porque tienen sobrepeso o obesidad van a salir a correr, por ejemplo. No, porque vamos a dañar las articulaciones. Hay que hacer una caminata y hay que elegir un calzado adecuado, hay que elegir dónde vas a caminar, porque una lesión empeora y acaba con todos tus sueños atléticos de un mes, te los acaba en un segundo. Entonces es importante elegir el ejercicio. Pero el ejercicio es parte de la higiene corporal. Y yo siempre le digo a la gente cuando me dice, es que yo no tengo